La grabación. Bien, entonces el tema de hoy es referente a lo que es soldadura, ¿no? Entonces, la definición técnica es la unión permanente de metales, ¿no? Es importante, donde la cual esencia, ¿no? En este punto, es la posibilidad de dos o más materiales de poder unirse y formar un solo cuerpo, ¿no? Esto se realiza mediante el calentamiento, ¿no? A una cierta temperatura y depende eso para cada material. En referente si va a ser soldadura con cautín, si va a ser soldadura oxiacetilénica o va a ser soldadura por arco eléctrico, ¿no? Y va a depender también si va a ser con o sin metal de aporte, ¿no? Si vamos a aportar material, si no vamos a aportar, ¿no? Dependiendo la soldadura que se emplee. Como podemos ver aquí, antiguamente no existían, pues, ¿no? No había los cilindros de oxígeno, los cilindros de acetileno, no existía el arco de soldar, ni el cautín, ¿no? Y antiguamente existía la soldadura de fragua o de forja, ¿no? Como podemos ver aquí, se calienta lo que es el material a cierta temperatura y el cual se le empieza a forjar en caliente, ¿no? Dando la forma que necesitamos y se le coloca ya también los dos materiales que queremos forjar, ¿no? Colocamos dos materiales, calentamos, empezamos a golpear y por acción del calor y de lo que estamos golpeando, se van a empezar a unir, ¿no? Como por ejemplo de ese marco de esta ventana del año 1850, el cual lo han realizado forjando, ¿no? Como pueden ver, es un trabajo sumamente para la fecha bien trabajado, ¿no? Y todo realizado sin una máquina, ¿no? De las que tenemos ahora. Bien, ¿no? Tenemos también entonces, primero empezaremos con lo que es la soldadura en soldadura blanda. Esta soldadura blanda se utiliza con aportaciones, con puntos de fusión por debajo de los 450 grados. Lo que entra aquí es la soldadura con cautín, la soldadura por estaño, perdón, con estaño, que es mayormente para realizar circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Utilizamos tanto este tipo de cautín, como que igual han debido ver este otro, como una pistola, ¿no? La pistola de soldar y el cautín. Tenemos nuestro material de aporte, que en este caso es el estaño, y plomo. Tiene una combinación de estaño y plomo. De 70-30, 60-40, dependiendo del tipo de pureza que se necesite. Y también se utiliza, en este caso, para realizar este tipo de soldadura, un fundente, que en este caso es el fundente, normalmente como crema de soldar, ¿no? Se lo conoce, o ácido de soldar, para poder limpiar las impurezas y realizar una buena soldadura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, al unir terminales para algunas borneras, ¿no? El mismo borne tiene lo que es una parte para poder agarrar el cable y tiene otra parte para poder soldar o prensar lo que es el cable o el alambre. Un mejor agarre siempre es realizarlo mediante alguna soldadura blanda, ¿no? Soldarlo con estaño para que no se pueda separar, ya que estos agarres que tiene aquí para poder agarrar el cable se pueden zafar en algún momento. Al momento de jalar quizás el cable puede ceder, ¿no? Y puede desconectar esta parte. Pues lo mejor es dar una pequeña soldadura blanda, unos puntos y ya. ¿No? Recomendado también poder realizar lo que es al momento de unir algún equipo eléctrico o electrónico, también poder estañarle, ¿no?
darle una pequeña capa de estañado y luego lo aislamos, ¿no? Para que no tenga contacto con las personas, con la máquina, etcétera. Realizamos entonces el empalme y darle una pequeña capa de estaño. Para poder realizar estos estañados en los cables eléctricos más grandes, ¿no? De un cable, un alambre que sea mucho más grueso, de mayor diámetro, podemos utilizar soldador eléctrico más grande, hay especiales, ¿no? Con puntas más grandes, como para canaletas también, que se realiza con soldado con estaño, o podemos utilizar también un soplete a gas. Usualmente se usa lo que es el cautín para lo que son circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Las puntas dependiendo del trabajo que va a realizar. Una punta bien fina, bien delgada para realizar lo que son soldaduras en placas, ¿no? Soldaduras electrónicas. Porque lo que tiene que depositar, lo que tiene que soldar es sumamente pequeño, ¿no? Y una punta mucho más grande para poder soldar lo que son los terminales más grandes, cables, ¿no? O por ejemplo el de la pistola de soldar, que es una punta más grande, más, ocupa más espacio, ¿no? Entonces lo que va haciendo una soldadura blanda, perdón, es referente al estaño. Va todo referente a estañar la pieza, a utilizar lo que es estaño y cautín o soplete a gas. Pero este soplete a gas es más para lo que es la soldadura oxiacetilénica. Esta soldadura oxiacetilénica ya es una soldadura fuerte, no es una soldadura blanda. ¿Por qué? Porque la temperatura llega hasta los 3200 grados Celsius. Tranquilamente con el soplete. Entonces, ¿en qué consiste esta mi soldadura oxiacetilénica? Así diferenciándolo de la soldadura blanda o por cautín, ¿no? En este caso, nuestra fuente de calor ya no va a ser la resistencia que tiene el cautín, va a ser el calor de una llama que va a ser producida por la combustión del acetileno y el oxígeno, ¿no? Los tanques que se van a utilizar para lo que es soldadura oxiacetilénica. Por eso el nombre, ¿no? Oxi por el oxígeno, acetilénica por el acetileno. Entonces, mediante este proceso, tenemos que fundir el metal, ¿no? Tenemos un metal base, que en este caso puede ser una chapa metálica, y tenemos un metal de aporte, que es una varilla. Una varilla de alambre, una varilla de estaño, dependiendo a lo que estamos soldando, ¿no? En lo que va referente al equipo, ¿no? Vamos a contar con un botellón de oxígeno, que es el que sabe ser de mayor tamaño, un botellón de acetileno o un generador de acetileno, ¿no? Antiguamente se utilizaba más que todo el generador, el cual se utiliza con lo que es una pequeña pastilla conocida como carburo, el cual con agua va a ir generando se va a ir generando el gas acetileno, ¿no? Y eso se utilizaba para poder soldar, ¿no? ¿Qué han visto la inconveniencia de ese generador? Es que si nosotros lo dejamos con cierta presión, este va a ir cediendo, ¿no? Incluso pueden estallar esos tipos de generadores, ¿no? Entonces hay que liberar lo que es su presión. Si uno se olvida, entonces va a estar ahí como una bomba de tiempo, ¿no? En cambio, los cilindros o botellones de acetileno actualmente ya no van a sufrir esa desventaja de los generadores, ¿no? Porque tienen poros con acetona, cosa que lo mantienen inactivo al acetileno, ¿no? Entonces tengo mi oxígeno, tengo mi acetileno, tengo mis reguladores, mis manómetros, para poder medir lo que es la presión interna de mi cilindro y la presión a la que yo quiero regular. Entonces son regulador y aparte tiene manómetro, ¿no? Para poder saber cuánta carga yo tengo
de cada gas y cuánta carga yo voy a otorgar, ¿no? ¿Qué caudal voy a otorgar? ¿No? ¿Cuánta presión voy a sacar de este cilindro? Después tengo mis mangueras. Usualmente la de oxígeno sabe ser azul o verde. Y la de acetileno siempre sabemos utilizar lo que es la manguera roja. Al finalizar las mangueras y antes de llegar a la válvula de regulación, tengo que tener mis válvulas de antirretorno. Estas válvulas son muy importantes en este sistema. ¿Alguien sabe por qué? ¿O por qué están empleadas aquí unas válvulas de antirretorno? Para que no vuelvan. Como lo indica su nombre, ¿no? Yo voy a estar soldando, ¿no? Aquí va a estar mi llama. Y al momento de apagar, o puede pasar se puede apagar aquí, ¿no? Puede venir al fuego y ya no pasa de aquí. Estas válvulas solo van a ir en una dirección, que es para que salga el gas. Si quiere entrar el gas, ya no va a poder, ¿no? Se va a taponear nomás. Entonces es una precaución para que si pasando cualquier cosa, la chispa o la llama que esté aquí no baje y no vaya hacia los cilindros, ¿no? Que puede pasar una explosión. Entonces, válvulas antirretorno son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque impiden que la llama o la chispa vuelva y vaya hacia los botellones, ¿no? Puede ser pregunta igual de examen. Estar atentos, ¿no? Luego tenemos la válvula reguladora, ¿no? Que sería todo este. El cual con esta válvula tiene con una perilla la cual yo puedo regular lo que es tanto lo que yo quiero que salga de acetileno como lo que salga de oxígeno para regular mi llama, ¿no? El 8 ya tengo la parte de mi soplete y el 9 es lo que yo puedo ir cambiando, los tipos de boquillas, según el diámetro, según el proceso que yo necesito realizar. Usualmente así se vende lo que es la parte del conjunto de soldadura oxidatilénica. Viene con sus cables, viene con sus llaves, perdón, con sus mangueras, con sus llaves, ¿no? Aquí tenemos el soplete, aquí tenemos el regulador, ¿no? Faltarían aquí las válvulas antirretorno, que hay que comprar aparte, ¿no? Sus manómetros y los reguladores y las boquillas, ¿no? Se puede cambiar esas boquillas también de acuerdo al espesor que vamos a trabajar, ¿no? Una boquilla más delgada si vamos a trabajar espesores delgados y una boquilla un poco más mayor para poder trabajar espesores mayores. Entonces, con este proceso, ¿qué podemos realizar, no? Podemos soldar en hierro, podemos soldar en acero, en cobre, en latón, en zinc, en aluminio y en bronce, ¿no? Tiene una cierta cantidad de elementos en los que podemos realizar en lo que es la soldadura. Usualmente esta soldadura la utilizamos para lo que son planchas delgadas, ¿no? Porque para operaciones mayores tenemos lo que es ¿no? Para espesores mayores tenemos el arco eléctrico, ¿no? Entonces mayormente para piezas delgadas, ¿no? O tuberías. Por ejemplo, para tuberías de gas, tuberías de oxígeno, digamos, para los hospitales, se puede realizar porque son de cobre, de bronce, y se le puede realizar lo que es la soldadura de ellas. También se utiliza en lugares, por ejemplo, si me voy a algún lugar rural y no tengo acceso a energía eléctrica, ¿no? Entonces no puedo utilizar lo que es un arco eléctrico. Entonces yo puedo transportar lo que es mi equipo de soldadura y trabajar de una manera normal, ¿no? Porque no necesito una fuente eléctrica, es una chispa, un chispero, mi botellón de oxígeno y de acetileno.
Y todo este es mi material, todo este es mi maletín. ¿No? Aquí tenemos una pequeña tabla de soldar en la cual, dependiendo nuestro espesor del material, ¿no? Para 1.6, ¿no? ¿Qué tipo de boquilla voy a usar? ¿No? Voy a utilizar el 3. ¿Qué diámetro de varilla usualmente? 1.6, ¿no? El mismo que mi diámetro. Perdón, que mi espesor. ¿Y a qué presiones yo voy a colocar lo que es a qué presión voy a regular mis tanques de oxígeno y de acetileno? Nosotros manejamos en libra pulgada cuadrada, lo que serían los PSIs, ¿no? Usualmente 3. Usualmente saben ser al mismo, pero depende de la llama, ¿no? Usualmente sabe ser más oxígeno y un poco menos lo que es el acetileno para compensar. ¿No? Podemos colocar, por ejemplo, 5 y 3. 5, 5. Ya dependiendo del espesor del material, y podemos cambiar nuestra boquilla. Para lo que va siendo los espesores mayores, por ejemplo, 6 milímetros, 10 milímetros, ¿no? Se utiliza la mayor boquilla, la 9, y se lo coloca 9 ambos, 9 P6. Pero para estos procesos de mayor espesor, nos conviene utilizar lo que es el arco eléctrico, ya que al momento de regular y utilizar con estas presiones y regular la llama, vamos a tardar más tiempo en calentar la pieza, porque este tipo de soldadura se caracteriza porque yo tengo que calentar el material base, ¿no? Tengo que calentar mi base para poder recién aportar material. Entonces, ¿qué ventajas yo tengo de esta soldadura? Podemos alcanzar temperaturas muy elevadas con la llama, ¿no? 3200 grados aproximadamente, ¿no? Vamos a tener un control de esta temperatura y fuente de calor, como con nuestra válvula reguladora, ¿no? Nosotros podemos controlar la llama y por ende controlamos lo que es la temperatura y la fuente de calor que vamos a ejercer. No vamos a poder soldar materiales ferrosos y no ferrosos, ¿no? Aceros y aluminio, cobre, bronce, otros que no tienen hierro. También vemos que el equipo es un poco voluminoso, sí, pero su coste de igual forma es económico a la larga, ¿no? Se va manteniendo. Y lo bueno es que una vez comprado, digamos, los botellones, directamente solo recargar, ¿no? Ya no tengo que estar gastando en comprar otro botellón, ¿no? Es como una recarga. Y deja nomás un cordón de buen aspecto, la soldadura. Como todo proceso, también tenemos una desventaja, ¿no? Que va a producir deformaciones en las piezas delgadas, ¿no? Si estamos mucho tiempo con la llama, estamos concentrando mucho calor en un punto, ¿no? Porque no vamos a concentrar en toda la pieza, solo en el punto donde estamos realizando la soldadura. Entonces va a tener ciertas deformaciones. Entonces, para ciertos trabajos que no tienen que tener así esas deformaciones, no es adecuado este proceso. En la soldadura de espesores gruesos, ¿no? Resulta más cara. ¿Por qué? Porque yo voy a gastar tanto más acetileno y más oxígeno que en los procesos que son de espesores más delgados. Tengo que calentar más la pieza, ¿no? Como vemos aquí. Por ejemplo, ese es para un oxicorte. De igual forma, tengo que calentar la pieza para poder realizar lo que es el corte. ¿Qué más? ¿No? El transporte de los equipos es más voluminoso que un arco de soldar. Es igual, es una pequeña desventaja que sí va a ser pequeño más en el taller, ¿no? Pero para el momento de transportar se va haciendo más voluminoso que llevarme un arco eléctrico electrónico, ¿no? Los que son como maletín, los pequeñitos, ¿no? Me llevo eso, me llevo mi pinza, mi portaelectrodo, ¿no? Y mis electrodos, y ya está.
En cambio, para llevar todo mi equipo de soldadura, tengo que llevar mi tanque de oxígeno, tengo que llevar mi tanque de acetileno, tengo que llevar mi maleta con mis mangueras, con mi soplete, con mis válvulas, con mis boquillas, mi chispero, ¿no? Todo para poder utilizar. ¿No? Entonces, tengo tanto ventajas como desventajas y para ciertos procesos sí me funciona bien y para otros procesos no. No hay que olvidarnos de utilizar también los CPPs, ¿no? Para poder protegernos. Entonces, procesos de soldadura, sobre todo en los de soldadura fuerte, como oxacetileno y arco, ¿no? Tener un capuchón, tener el delantal de cuero, nuestras botas, ¿no? Que mayormente que sean de punta de acero, los guantes para poder agarrar lo que es el equipo y aparte lo que son las piezas, ¿no? Porque van a estar calientes, y la máscara de soldar, o en el caso de soldadura hexacetilénica se utilizan solo gafas. Han debido ver las gafas que tienen su protector, ¿no? Porque la soldadura hexacetilénica no emite tanta luz, tanta radiación como lo que es el arco de soldar. Entonces, con unas gafas de menor nivel, no te va a afectar la vista. Bien. ¿No se usa barbijo? En lo que sería soldadura hexacetilénica, no se utiliza mucho lo que es el barbijo. Donde más nos puede afectar es en la parte de soldadura por arco eléctrico, ya que el humo, ¿no? Sale de lo que es el electrodo, de su revestimiento va saliendo la capa protectora con gases, lo cual, si estamos expuestos a mucho tiempo con ello, nos puede afectar, ¿no? En el caso de la soldadura oxacetilénica, al momento de soldar, ¿no? Antes de realizar la soldadura, no emitimos gases de protección, solo estamos quemando el acetileno y el oxígeno. Entonces, no estamos generando una emisión fuerte de gas. Se puede utilizar igual barbijo, pero no es, digamos, un uso obligatorio. En la parte de soldaduras especiales y en la parte de soldadura por arco, sí es más aconsejable utilizar lo que es oxígeno, perdón, la mascarilla o el barbijo si estamos expuestos más a estos tipos de gases, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Hasta ahí, hasta el momento. Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces ya hemos visto la soldadura blanda, la soldadura oxacetilénica. Hablaremos igual de la soldadura ahora por arco eléctrico, que es la más común, ¿no? La soldadura por arco eléctrico, ¿no? Utilizamos electrodos revestidos, se llama proceso SMAW, ¿no? SMAW, ¿no? Que está en sus siglas en inglés, Shelled Metal Arc Welding, ¿no? Soldadura de metal por arco eléctrico, ¿no? ¿Cómo realiza esta soldadura? En la soldadura blanda hemos visto que calentamos con el cautín, ¿no? Calentamos el lugar donde nosotros vamos a aplicar lo que es el estaño. En la soldadura hexacetilénica utilizamos lo que es la llama para poder calentar. En el caso de la soldadura por arco eléctrico, como lo indica su mismo nombre, vamos a generar un arco eléctrico, ¿no? Entre la base, la pieza base, la masa y nuestro electrodo. Vamos a generar un arco eléctrico tan fuerte que las temperaturas van a ser superiores a los 4500 grados Celsius. En ese punto, ¿no? Es un punto bien localizado en el cual va a llegar a estas temperaturas.
como vemos aquí, ¿no? Vamos a generar en esta pequeña zona lo que es esa temperatura, 4500 aproximadamente, ¿no? Al momento de realizar. Este arco se genera, ¿no? Por nuestra máquina de soldar, el cual lo estamos mandando la energía y estamos haciendo un cortocircuito, ¿no? Entonces, los electrones están pasando por ambos y están generando ese pequeño arco, ¿no? Que va a generar la temperatura y se va a empezar a derretir, se va a empezar a fusionar lo que es nuestro núcleo metálico del electrodo, que va a ir depositándose en el lugar, ¿no? Y al momento de ir consumiéndose este núcleo de mi electrodo, también se va a consumir lo que es mi revestimiento. Y esto va a ir formando lo que es esta capa protectora del metal líquido. Usualmente es de dióxido de carbono, ¿no? Para poder proteger. Dependiendo del tipo de electrodo, también va cambiando lo que es su gas de protección. Y esta pequeña capa, ¿no? Esta pequeña protección va a cubrir lo que es mi metal líquido y aparte tiene una cobertura más que la llamamos escoria, ¿no? Que ocupa la parte superior de mi cordón y el cual va a ir protegiendo hasta que se solidifique por completo mi metal de apoyo, ¿no? Por eso el enfriamiento es lento, ¿no? Al momento de realizar la soldadura sigue caliente. Revisamos el cordón, revisamos la escoria, sigue caliente, ¿no? Es porque le deja enfriando al ambiente poco a poco. ¿No? Y aquí vemos lo que es el equipo. Prácticamente es nuestra fuente de poder, nuestra máquina de soldar, ¿no? Tenemos un cable que va a ir hacia nuestro portaelectrodo, en donde vamos a colocar el electrodo de acuerdo al material y al tipo de soldadura que estamos realizando. Y el otro cable va a ser nuestro cable de tierra. Si nuestra máquina va a ser una máquina AC, ¿no? De corriente continua, perdón, de corriente alterna, va a ser, ¿no? No importa lo que es la conexión del portaelectrodo y del cable de tierra, ¿no? Porque la corriente alterna es indistinta, ¿no? Está oscilando entre positivo y negativo. Pero si vamos a tener una máquina DC de corriente continua, entonces, de acuerdo al proceso que vamos a realizar, tenemos que cambiar las terminales, ya que van a tener terminal de positivo y terminal de negativo. Si queremos una mayor penetración del cordón de soldadura, entonces tenemos que colocar el portaelectrodo en positivo y mi masa o tierra en negativo. Cosa de que los electrones van a ir por aquí y van a empezar de aquí abajo, ¿no? La fuerza va a venir de abajo. En cambio, si yo quiero más material de aporte, quiero un mejor acabado, tengo que intercambiar esto. Ya también mi portaelectrodo va a ser negativo y mi masa va a ser positiva, ¿no? Entonces la energía ya también va a ir por arriba, ¿no? Para poder hacer un acabado, ¿no? Ahora estos equipos vienen más portátiles, ¿no? A comparación de los antiguos que son mucho más pesados y más espaciosos. Y podemos trabajar directamente utilizando la masa en la pieza que vamos a soldar o utilizarla en una mesa metálica de trabajo, ¿no? Y para poder realizar la limpieza y demás de lo que es el cordón de soldadura, podemos utilizar un cepillo acerado y un martillo descariador, o también conocido como piquete. Bien, como decíamos, tenemos ciertas ventajas y desventajas en cada proceso. Entonces, veamos las ventajas del proceso de soldadura por arco, ¿no? Como primera ventaja, el equipo es simple, ¿no? Es simple, portátil y económico. Es la primera ventaja que tenemos.
Cuando queremos realizar empezar algún taller así mecánico, podemos realizar de soldadura. ¿Por qué? Porque es el más fácil que podemos conseguir, lo más accesible y con única portátil. Porque hay máquinas ahora desde 500 bolivianos, así portátiles, 500, 900, 1000, 1200. Otra ventaja es sobre la protección, ¿no? La protección de mi cordón de soldadura ya viene incluida en el revestimiento de mi electrodo. A comparación de otros procesos como la soldadura especial, la MIG o la TIC, yo tengo que proporcionar un cilindro con el gas protector. En este caso ya tengo mi protección de mi revestimiento, ¿no? No requiero de un gas de protección externo. Otro sería que es menos sensible a las corrientes de aire, ¿no? Alguna vez tenemos que soldar piezas al aire libre, eh, encima de tinglados, para montado de los mismos, ¿no? Donde tenemos una corriente de aire, lo cual sí va a molestar un poco para lo que es el gas de protección. Ya no va a cubrir muy bien, pero sigue enfocándose en el lugar. En cambio, en los procesos, por ejemplo, de MIC o de TIC, al momento de generar el gas protector, este se va a distorsionar por un lado o por otro, se va a dispersar. ¿No? Otra ventaja que podemos usar en áreas de acceso limitado, ¿no? En áreas pequeñas, entonces yo puedo realizar de igual forma. Un poco espacio para los otros tipos de soldadura, yo tengo que meter, digamos, ¿no? Por ejemplo, los botellones y equipos más grandes, ¿no? Como última ventaja, existen, ¿no? A disponibilidad de varios electrodos para aleaciones comerciales. Electrodos para aluminio, electrodos para cobre, electrodos para bronce, para hierro fundido, ¿no? Hay una gama grande para las distintas aleaciones y materiales para poder utilizar lo que es el arco eléctrico, la soldadura por arco eléctrico, ¿no? Como ven, tiene muchas ventajas para poder realizar con esta soldadura, pero también tiene desventajas o limitaciones en este caso, ¿no? Por ejemplo, la aplicación o lo que sería la soldadura es más lenta que los procesos de alambre, ¿no? Esto va referido a lo que sería la MIG. Una MIG tiene lo que es el rollo de alambre. Va permanentemente utilizando lo que es el material de aporte. Es mucho más rápido, ¿no? En cambio, en este proceso yo tengo que acabar un electrodo, ya cambio, ¿no? Pierdo tiempo ahí cambiando, vuelvo a seguir. Acabo un electrodo, otra vez cambio y así, ¿no? ¿No? También se requiere mayor tiempo de limpieza, que a veces no se realiza una buena soldadura a la primera, ¿no? Entonces tengo que limpiar, tengo que volver a colocar. O a veces yo tengo que realizar una soldadura por etapas, ¿no? Primero voy a realizar la soldadura de penetración, ¿no? Para tener una buena raíz de soldadura. Luego voy a tener un relleno y por último una superficial, ¿no? Para darle un buen acabado, una soldadura de acabado, ¿no? Entonces voy a perder un poco más de tiempo. Por ejemplo, el operador también requiere mayor habilidad, ¿no? Que en los procesos de alambre. Los procesos de alambre es más fácil de manipular en una micro. Soldadura un poco más fácil. En cambio, lo que es soldadura por arco eléctrico, ya tenemos que tener un poco más de experiencia y habilidad en lo que sería el movimiento para poder realizar lo que son los cordones de soldadura y dependiendo la posición que yo voy a soldar. Otra limitación o desventaja es que este electrodo revestido, como vemos en la imagen, es de una eficiencia baja.
que hay comparación de los procesos especiales como el MIC o el TIC, ¿no? Porque una de las primeras desventajas de esta eficiencia sería el material de aporte, ¿no? Aquí no lo consumo entero lo que es mi electrodo. Siempre me va a quedar estas colillas, ¿no? De todo tamaño, pequeñas, medianas. Entonces la eficiencia baja un poco, ¿no? Hablaremos de las posiciones de soldadura, un poco para que despierte, ¿no? En las posiciones de soldadura yo tengo lo que serían plana, ¿no? Como si estuviera soldando en la mesa. Tengo una soldadura horizontal, tengo una soldadura vertical y tengo una soldadura sobre cabeza, ¿no? Estas serían mis posiciones de soldadura: plana, horizontal, vertical y sobre cabeza, ¿no? Como lo indica su nombre, plana, ¿no? Como si estaría soldando sobre la mesa; horizontal, ¿no? Estaría soldando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero como si estuviera apoyado en la pared. Vertical ya también va siendo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ascendente o descendente. Y sobre cabeza, de igual forma como indica su nombre, es como si estaría soldando en el techo. Esta también podría ser una pregunta de examen. Tienen que estar atentos. Porque una cosa son las posiciones de soldadura y otro distinto son las posiciones de prueba, ¿no? Las posiciones de prueba, yo ya las tengo denotadas así, ¿no? 1G, yo voy a trabajar como si fuera plano; 2G, como si fuera horizontal; 3G, como si fuera vertical; y 4G, como si fuera sobre cabeza, ¿no? Estas son las posiciones de prueba. Las posiciones de soldadura son las anteriores, las que hemos visto, ¿no? Existe tanto de esta forma del material, también yo puedo soldar en ángulo. Eso ya también es la soldadura 1F, ¿no? Como indica aquí en la imagen, tengo un ángulo de 45 y voy a soldar ahí. Es muy similar al 1G. La 2F, ¿no? De esa forma. Estoy uniendo dos piezas con un ángulo de 90 grados. La 3F, de igual forma que la 3G, tanto ascendente como descendente. Y la 4F sobre cabeza, ¿no? Como puedo soldar así en pletinas, en materiales planos, puedo soldar también en tuberías, en tubos, ¿no? Lo que serían el 1G, el 2G, y directamente estos otros se los llama como 5G y 6G. El 5G, muy similar al 1G, con diferencia que en el 1G yo puedo mover la pieza, yo puedo hacer girar. Yo tengo la libertad del 1G que puedo mover mi pieza, ¿no? En el 5G está completamente de esa forma y yo tengo que moverme alrededor. Y en la 6G yo tengo un ángulo de inclinación. O sea, no está completamente vertical ni tampoco horizontal. Tiene un ángulo. Y de igual forma, como tengo 1G, también puedo tener 1F en lo que serían tubos, para unir una plancha, una pletina con un tubo. 1F a 45 grados, 2F como si realizaría alrededor de mi plancha, ¿no? Soldando ese tubo. 4F ya sobre cabeza. Y 5F de esta forma, como apoyado a la pared.
Entonces, estas serían las posiciones de prueba, ¿no? 1F, 2F, 3G, 4G, tanto en piezas planas, pletinas o en tubos. Y otra cosa son las posiciones de soldadura, ¿no? Plano, horizontal, vertical, sobre cabeza, ¿no? Tienen que tener bien definido ambos conceptos, de posición de soldadura y posición de prueba. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta antes que pasemos a los electrodos? ¿Todo claro? Bien. Entonces hablaremos acerca de los electrodos, ¿no? Los electrodos podemos encontrar de distintos tipos. Celulósicos, óxido o polvo de hierro, rutílicos y de bajo hidrógeno. Estos vienen normados. Usualmente los celulósicos terminan en 0 y en 1, ¿no? Han debido notar que al momento de, bueno, los que han realizado alguna vez soldadura, los electrodos tienen un código, tienen un número anotado. Siempre va con por ejemplo, el 6013, que es el más común, ¿no? Buscaremos, acaba en 3, ¿no? Es un rutílico, al igual que el que acaba en 2, ¿no? Igual en 4, pero ya viene con polvo de hierro, ¿no? Entonces vienen así normados, con una barra, con un código. Entonces hablaremos primero de los celulósicos. Como indica su penetración de soldadura, los celulósicos son para penetración profunda. Entonces el celulósico es para penetración profunda. Los rutílicos son para una penetración media. Los de bajo hidrógeno también, ¿no? Para penetración media. Y después tenemos los que tienen polvo de hierro o potasio para una penetración muy ligera, ¿no? Obviamente para algún acabado especial. Hablaremos primero de los celulósicos. Como se lo indicaba antes, los electrodos celulósicos son para una mayor penetración, ¿no? Usualmente para realizar cordones de raíz, para que estén bien unidas mis piezas. Y según la AWS, la American Welding Society, ¿no? La Sociedad Americana de Soldadura, utilizamos mayormente estos dos tipos de electrodos de celulósicos. El 6011 y el 6010, ¿no? Revisando en la tabla, ¿no? 6010 celulósico, 6011 celulósico. La diferencia entre ambos es que el 6011 es el que se utiliza en corriente alterna. Puede utilizar corriente alterna o corriente continua, pero trabaja mejor en lo que es corriente alterna. Y el electrodo 6010 es para corriente continua, ¿no? Solo funciona entonces con las máquinas que sueldan con corriente continua, ¿no? Para transformar, voy a conectar a la corriente alterna, va a transformar la energía y va a botar en corriente continua. Por ejemplo, para soldar lo que son barcos, yo necesito una buena penetración, ¿no? Para que no pueda penetrar el agua, ¿no? Entonces se utilizan usualmente electrodos celulósicos. Mis electrodos rutílicos, ¿no? Los electrodos rutílicos acaban en 2, 3, usualmente, ¿no? El más conocido
mi electrodo 6013, ¿no? Para todo lo utilizamos, el 6013. Puede funcionar en corriente alterna como en corriente continua, ¿no? Ambos, el 62, el 6013. Su penetración de este electrodo ya es media. No tengo lo que es una penetración muy profunda. Entonces, yo voy a realizar lo que es un cordón más que todo medio o superficial, ¿no? Como vemos aquí, por un cordón de acabado, ¿no? Aquí podemos ver cómo la escoria va protegiendo lo que es mi cordón de soldadura. Entonces, estos rutílicos, más que todo es para una penetración media y para un cordón de acabado. Los electrodos de hierro en polvo o de polvo de hierro, que entre los más comunes tenemos el 7024, el 6027. Son electrodos que tanto que funcionan en corriente alterna como en continua. Estos electrodos tienen un color un poco más oscuro, como lo ven, a comparación del 6013, ¿no? Que es un color más claro, ¿no? Son más oscuros, los cuales indican eso, que tiene más hierro. O sea, al momento de soldar, aquí yo tengo mi electrodo y aquí tengo mi revestimiento. Al momento de realizar la soldadura, ¿no? Voy a ir depositando el material del núcleo, ¿no? Esta parte yo voy a ir depositando, pero aparte, en su revestimiento, aquí, va teniendo lo que es hierro, ¿no? Entonces, aparte de tener el gas protector, que va a ir creando aquí como una campana de protección, va a ir depositando también, va a ayudar en esta parte a ir depositando más hierro, le va a dar más volumen, podemos decir, de material líquido. Esa capacidad es la que tienen estos electrodos de hierro en polvo, de polvo de hierro. Aumentan el aporte de material de mi electrodo. Por último, tenemos los de bajo hidrógeno. Los electrodos de bajo hidrógeno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 7018, el 8018, el 11018, el 9018. Estos ya son electrodos que trabajan mejor con corriente continua. Uno. Dos, estos electrodos tienen una mayor resistencia al momento de trabajar en algún equipo. Por ejemplo, con estos electrodos de bajo hidrógeno se sueldan lo que son las garras de mis equipos de construcción, a mis equipos de perforación, ¿no? Por ejemplo, en excavadoras, ¿no? Tienen sus dientes, entonces a veces se rompen, por el trabajo ha sido muy duro y demás, ¿no? Se va reconstruyendo porque estar cambiando toda esa hilera es mucho más caro. Entonces se va reconstruyendo con estos tipos de electrodos para que puedan resistir toda esa fuerza, toda esa tracción que recibe, ¿no? También para soldadura de ductos grandes, utilizan mucho este tipo de electrodo. Ahora, ¿qué entendemos así? Hemos visto su código, ¿no? E63, E7018, E6012, ¿no? Pero ¿qué me quiere decir? ¿No? Entonces vamos a explicar esa parte, ¿no? El E significa electrodo, ¿no? No hay donde perderse. La E de electrodo. El siguiente número, 70, puede ser 60 o 110, como en el caso de otro que teníamos anterior, es la resistencia a la tensión en PSI, ¿no? Pero en kilo PSI, ¿no?
Si me dice ahí 70, me indica que va a soportar 70.000 PSI de presión, de fuerza. PSI, ¿no? Es un tipo de fuerza que vamos a soportar, ¿no? Es por eso resistencia a la tensión o a la tracción. El siguiente número, como tenemos 1, nos indica que es para todo tipo de posición en el que podemos soldar, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3, 4. Va a ir cambiando. El tipo de recubrimiento, la corriente va dada por el último dígito. Como hemos visto, ¿no? Si acaba en 1 o acaba en 0, va a ser un celulósico. Si acaba en 2, 3, puede ser un rutílico. Si acaba en 8, en 5, puede ser uno de bajo hidrógeno. Si acaba en otro, puede ser polvo de hierro, ¿no? Entonces, este último define el tipo de recubrimiento que tiene. Estos otros dos datos usualmente solo vienen en los de bajo hidrógeno. No vienen en los demás electrodos. En el celulósico, el rutílico y en el de polvo de hierro no vienen estos. Solo viene el nombre. E7018, E6013, E6010, 6012. No viene ya esta parte. Porque esta parte es solo para los de bajo hidrógeno, ¿no? Porque me va a indicar el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, este H4 me indica el nivel de hidrógeno. El R, ¿no? Si cumple los requerimientos de absorción de humedad, ¿no? Eso todo relacionado a los de bajo hidrógeno. Y estos electrodos, dependiendo del tipo de electrodo que sea, nosotros podemos dejarlo así al ambiente o tenemos que guardarlos en hornos, ¿no? Por ejemplo, los que son el 6010, 6011, los rutílicos y los celulósicos, podemos dejarlo a temperatura ambiente. No es recomendado dejarlo en horno ni tampoco realizar un resecado del mismo. En cambio, los otros, los de polvo de hierro o los de bajo hidrógeno, sí necesitamos realizar lo que es un mantenimiento bajo horno, ¿no? Por encima de la temperatura ambiente en los polvos de hierro y en los de bajo hidrógeno entre 300 a 140 grados Celsius, por encima de la temperatura ambiente. ¿Esto por qué? Tienen hidrógeno, ¿no? El hidrógeno capta las moléculas de agua muy fácilmente. Entonces la humedad se va humedeciendo el electrodo. Entonces, una vez abierto el empaque de los de bajo hidrógeno, tenemos que guardarlos en horno. Y en caso de que ya estuviera humedecido mi electrodo, lo he dejado, digamos, no me he acordado, lo he dejado en el mesón, ahí todo abierto, un día, ¿no? Entonces ya ha absorbido la humedad del ambiente. Entonces yo tengo que realizar un resecado de mi electrodo, ¿no? Como me indica aquí. Entre 260 a 350 grados Celsius, de 1 a 2 horas. Y voy a hacer un resecado para luego poder guardarlo en mi horno y luego utilizarlo. No es bueno que lo utilice directamente. ¿Por qué? Porque este electrodo 7018, como si estuviera húmedo, va a tener distintas dificultades, como las que podemos ver a continuación, ¿no? Vamos a tener porosidades, vamos a tener incrustaciones de la escoria, socavaciones, un mal acabado, ¿no? Esto debido al que el electrodo estaba húmedo. Y mayormente el 7018 es para acabados superficiales, para acabados medios, ¿no? Para relleno. Entonces voy a tener un mal acabado si voy a trabajar con un electrodo húmedo, ¿no? Hay que tener ese cuidado pues, al momento de trabajar con ese tipo de electrodos. Con el 6013 no hay problema, puede estar ahí en el ambiente, en el taller ahí botado por un costado, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña demostración de cómo el cordón tendría que quedar, ¿no? El número 1
que sería mi cordón ok, mi cordón que está bueno, ¿no? Mi cordón número 2 me indica que mi amperaje está muy alto. Tengo pequeñas ya socavaciones al costado. Se van notando esas socavaciones. Perdón, muy bajo, a menos, ¿no? Mi amperaje alto me va a indicar con estas chisporroteos que tenemos por todo lado. Muy elevado mi amperaje al realizar mi cordón, ¿no? En los equipos que utilizan ya también voltaje, ¿no? Si yo tengo un voltaje bajo, de igual forma, voy a tener socavaciones, y en un voltaje elevado voy a tener chisporroteos, ¿no? Chispas por aquí y por allá. El cordón número 6, ¿no? Es con una velocidad de avance más lenta, ¿no? Se va haciendo más material, ¿no? En comparación del primero. Y en cambio el número 7 es una velocidad más rápida. Entonces el material de deporte es mínimo, ¿no? Por eso se ve muy pequeño, muy delgado. Entonces tenemos que controlar esas variables. Tanto la máquina, tenemos que regular el amperaje, el voltaje, dependiendo qué tipo de máquina estamos usando. Nuestro avance, que igual va a influir. Y también va a influir lo que es nuestro tipo de electrodo, ¿no? O el estado también de nuestro electrodo. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro?